a la apertura a la recepción de la asistencia humanitaria internacional. Sabemos que hace unos días el Consejo de Derechos Humanos dictó una resolución en este sentido y nos gustaría también escuchar cómo el Estado de Venezuela la recibe y de qué manera esa apertura se podría llegar a producir o se estaría produciendo, tal vez. Muchas gracias. Señora Jefe de Gabinete, querías preguntar, me parece. Sí, muchísimas gracias muchísimas gracias, señor comisionado. Yo creo que han avanzado en prácticamente todas las inquietudes que tenía, pero me parece que queda una que los peticionarios mencionaron que era de su interés la eliminación del carnet de la patria para poder acceder a las pensiones, y quería saber por qué se había instalado ese carnet de manera especial, si la cédula no era suficiente, cuáles son los requisitos para poder acceder a la misma y por qué es que están solicitando su eliminación. Muchas gracias. Bueno, aunque yo soy quizás en la sala uno de los más involucrados en el tema de los adultos mayores, no voy a hacer preguntas porque creo que han sido vastamente planteadas, solamente una aclaración. Hemos recibido la información de parte de los representantes de organizaciones LGBTI que iban a participar en esta audiencia, que por razones económicas no han podido finalmente estar aquí y que esperan que han coordinado o han conversado para que algunas de sus problemáticas pudieran ser presentadas por las restantes organizaciones aquí presentes. Vamos a hacer un esfuerzo. Daría la palabra a cada una de las partes hasta por 6 minutos y medio. Adelante, por favor. Con respecto a la inquietud relacionada con la ausencia de la ley de salud y la ley de pensiones, es bueno destacar que las leyes que están actualmente son leyes que no se corresponden con el actual texto constitucional, puesto que son leyes ya basadas en la Constitución del 61 y no en la Constitución del 99, en donde hubo unos importantes cambios, sobre todo en la garantía de esos derechos. Y por tanto, en el caso de por ejemplo, la ley de salud, el concepto del derecho a la salud pues, cambió de una Constitución a otra, siendo de un derecho residual a un derecho universal en la Constitución del 99. Entonces, por tanto, hablamos de inacción legislativa, es decir, las leyes que hay tanto en el marco de salud como en el de pensiones, son leyes que no se corresponden con el actual texto constitucional, lo que dificulta, sin duda alguna, el establecimiento de principios rectores para que pueda haber rectoría tanto del sistema de pensiones como de un sistema nacional público y universal de salud. Sí. Abundando un poco más sobre el tema de las leyes, en el año 2002, la Asamblea Nacional inició un proceso de elaboración del sistema de seguridad social. Se aprobaron 5 leyes, empezando por la Ley Marco de Seguridad Social. Luego se aprobaron 4 leyes especiales, la Ley de Empleo, la Ley de Vivienda y Hábitat, la Ley de Servicios Sociales, por cierto, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Quedaron por fuera 2 leyes fundamentales, la de pensiones y la de salud. Y el sistema como tal, jurídicamente, quedó en el aire. De tal manera que estas leyes, las que se aprobaron, como se ha hablado aquí de la Ley de Servicios Sociales, prácticamente son leyes muertas. El Ejecutivo Nacional optó por la asistencia social y precisamente con un componente político importante, por ejemplo, la utilización del carnet de la patria para poder otorgar estos beneficios, cuando definitivamente debería de ser la cédula de identidad, como cualquier gobierno lo hace en cualquier parte del mundo. El carnet de identificación es el documento de identificación fundamental para acceder a los beneficios y no otro requisito distinto a la identificación. Entonces, no tenemos un sistema de seguridad social. Hay una combinación de leyes del pasado, con sistemas de asistencia social nuevos, etcétera, que en definitiva tienen en desprotección a nuestros adultos mayores. Necesaria sería la presencia de la Comisión en Venezuela para que observara directamente la situación de nuestros adultos mayores, no solamente los que acuden a cobrar la pensión, incluso los que están en los establecimientos geriátricos del Estado,
Por cierto, hay informaciones de que son los empleados que recogen entre ellos algún dinero para poder comprarle la comida a estos adultos mayores que se encuentran en estos geriátricos del Estado venezolano. Hasta ahí. Bueno, yo saludo que el Estado de Venezuela haya presentado un conjunto de cifras y de datos que no son conocidos en Venezuela. Las organizaciones de derechos humanos hemos venido denunciando no solamente los temas que tienen que ver con los adultos mayores, sino en general hay una situación de difícil acceso a la información pública en muchos temas. No publica el Ministerio de Salud la memoria y cuenta y no se puede saber cuál es la situación de salud a partir de las cifras oficiales. No publica el Ministerio de la Vivienda su memoria y cuenta, no podemos saber con exactitud cómo están las políticas públicas, hasta dónde se han desarrollado. No conocemos tampoco la memoria y cuenta de prácticamente todos los ministerios en Venezuela. Entonces, ahí hay una gran dificultad para acceder a la información pública que le permita a las organizaciones de la sociedad civil poder monitorear el desarrollo de las políticas públicas. Por eso saludo que se presenten estas cifras. A mí me parece muy importante y ahora que existe la posibilidad de que la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la doctora Michelet, pueda ingresar a Venezuela, como anunció el gobierno de Venezuela, que se coordine con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad que ingresen no solamente la relatora sobre adultos mayores, la relatora sobre derechos económicos, sociales y culturales. Le recuerdo al Estado de Venezuela que lleva la Comisión Interamericana más de 7 años planteando la posibilidad de visitar el Estado de Venezuela. Ante esta apertura que empieza a darse, que saludamos esa posibilidad de que pueda ir la alta comisionada de Derechos Humanos, yo exhorto al Estado de Venezuela que abra la posibilidad de que integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puedan hablar, constatar en el terreno cuál es la situación de los derechos humanos. Creo que le favorece a la población venezolana, le favorece al propio Estado poder mostrar los avances ahí donde ha habido avances y poder realizar, digamos, información y obtener información directa. Entonces, insisto, es muy importante la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, un último comentario. Sería importante, le solicitamos al Estado la posibilidad de tener esa información sobre el tema de las pensiones, puesto que podríamos estar en presencia de un hecho inusitado en el cual no tenemos un país donde hay más pensionados que población pensionable. Entonces sería importante constatar eso, puesto que las cifras hablan de 4 millones y algo de pensionados, según vi allí, y la proyección de población habla de 3.300.000 personas pensionables. Entonces sería interesante, estaríamos frente a un hecho muy curioso, un país que tiene más pensionados que personas en edad pensionable. Por tanto, sería bien interesante que el Estado nos invite para que podamos de alguna otra forma también constatar eso y quizás, bueno, le hacemos un favor allí a equiparar esa cifra. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Ahora doy la palabra también hasta por 6 minutos y medio a la representación del Estado. Muchas gracias, comisionado. Solo una aclaratoria, por eso pusimos la ley. Cuando presentamos las proyecciones de población, presentamos las personas de 60 años o más. En Venezuela, la pensión para las mujeres a partir de los 55 años. Por supuesto, el universo pensionable es mucho más que 3.300.000, ¿no? Luego, dando respuesta a algunas de las preguntas que se han venido haciendo, yo creo que el tema del carnet de la patria vamos a tener oportunidad de verlo en una audiencia especial. Simplemente les aclaro, el carnet de la patria no viene siendo sino un mecanismo de registro para acceso a los programas sociales, como ocurre en cualquier parte del mundo. El comisionado que es peruano sabe que, por ejemplo, el programa de pensión para las personas de protección especial, para las personas mayores de 65 años del Perú, usted no lo puede tener si no va y se registra en el programa para tener acceso a ese subsidio. El subsidio del arriendo que dan en Chile,
usted no lo puede tener si usted no va al organismo y se registra para poder tener acceso a ese subsidio, porque es un subsidio directo, va hacia la persona con nombre y apellido. El carnet de la patria lo que hace es unificar en un solo registro todos los programas de protección social en Venezuela. Si usted quiere ser beneficiario de un programa de protección social, usted tiene que registrarse en ese programa, como ocurre en cualquier parte de nuestro continente y también del mundo, como lo vamos a detallar en la siguiente audiencia. Igual el tema de la supuesta situación humanitaria. Tenemos una audiencia especial para tocar ese tema. Venezuela tiene una amplia cooperación con la Organización Panamericana de la Salud. Solo en el mes de junio estuvo la representante de la OPS en nuestro país y reforzamos mecanismos de cooperación. Mensualmente llegan insumos médicos que se compran a través de los distintos mecanismos que tenemos con la OPS. Así que en Venezuela existe y está haciendo uso de todos los mecanismos disponibles para garantizar el derecho a la salud de nuestra población. El tema de la convención, ahí es importante que recordemos que nuestro país en el año 2017 depositó el instrumento de denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos y estamos en el tránsito de los 2 años que exige el artículo de la Carta para que Venezuela se haga efectivo su retiro de la Organización de Estados Americanos. Es decir, Venezuela está en proceso de salida de la Organización de Estados Americanos. Por eso no puede asumir nuevas obligaciones ante un organismo del cual se está en proceso de retiro, ¿no? Nos preguntaban por el Plan Nacional de Envejecimiento. En Venezuela nosotros logramos aprobar en el año 2016 este documento, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos. La Comisión lo conoce bien. Acá está plasmada toda la política integral de nuestro país en materia de derechos humanos, incluyendo el tema de los adultos y adultas mayores. Aquí están las grandes líneas de nuestra política. Y adicionalmente el INAS, como órgano responsable, así como hace sus proyecciones de población, también desarrolla sus planes para la atención de los adultos y adultas mayores en nuestro país. Respondiendo al comisionado, es perfectamente viable y sostenible financieramente el número de pensiones y el carácter no contributivo que está vigente en nuestro país, lo cual no es obstáculo para que estemos tratando de ser cada vez más eficientes en el proceso de recaudación de aquellas personas que sí están obligadas a hacer el pago, es decir, porque están registradas, tienen un empleo formal, están inscritas en el seguro y deben pagar un porcentaje de su sueldo al sistema de seguridad social. Es decir, es perfectamente sostenible, sobre todo en un país como Venezuela, que destina el 70% de su presupuesto a la protección social de nuestro pueblo. Y finalmente, en relación con los derechos de la comunidad LGBTI, no quisiera que termináramos la audiencia sin responder un poco a lo que nos decía la comisionada. Nosotros en Venezuela tenemos una serie de avances que hemos venido conquistando en los últimos años, donde se ha venido reconociendo la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género en diferentes leyes, empezando por la Constitución, luego en la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley del Sector Bancario. Es decir, progresivamente se ha venido reconociendo no discriminación por motivo de orientación sexual, identidad de género o expresión de género en el ámbito normativo. Y también se ha venido reconociendo en el ámbito judicial a través de la jurisprudencia. Ahí tenemos, por ejemplo, en el año 2016 hubo una sentencia del máximo tribunal del país, de su sala constitucional, que reconoció la conformación homoparental de la familia, ¿no? Señalando que el Estado tiene el deber de brindar protección a la familia sin importar cómo ésta esté conformada. Y hubo una sentencia del año 2008, la 190, igual de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció que la Constitución no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, que encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad. Este es un tema del matrimonio igualitario que está en pleno debate en nuestro país. Como ustedes saben, se ha instalado una Asamblea Nacional Constituyente que va a ser una oportunidad para poder atender estos temas, para poder saldar deudas importantes
en relación con esta materia. Y digo más, incluso nuestro presidente de la República se ha expresado públicamente, no lo pongamos, se ha expresado públicamente de manera favorable al favor del reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en nuestro país, planteando que ese debe ser un asunto que debe ser debatido por la Asamblea Nacional Constituyente. Y en lo que tiene que ver con los crímenes de odio, le comentaba que en este plan ya está previsto y está en proceso de implementación el desarrollo de mecanismos especializados de investigación, de atención a los casos de crímenes de odio, de violencia contra la población LGBTI en nuestro país, y logramos el año pasado dar un paso importante, que fue que a través de la Ley contra el Odio logramos tipificar como un agravante de todos los delitos cuando el hecho se comete por motivos de género, orientación sexual, identidad de género. Es decir, que a partir del año pasado, con esa ley, los crímenes basados en la orientación sexual, en la identidad de género, son agravados, tienen una penalidad mayor en parte de nuestro ordenamiento jurídico. Quedaron algunos temas pendientes por responder, pero bueno, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias. Por tocar este tema también. Al final, agradecemos a la representación de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado por esta importante información proporcionada y damos por concluida esta audiencia.